Y vamos a hablar con el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y también con el ex subsecretario de Industria y Comercio y ex gerente de Cámara de Importadores. ¿Con quién vamos a hablar? Con Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo te va? Kevin Ternavasio te saluda aquí en la usina. ¿Cómo andás? Qué alegría escucharte, viejo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Un verdadero placer. Muy bien, muy bien. Aquí amaneciendo, estamos a 3 minutos que aparezca el sol. Muy bueno. Mire lo que le digo, 7 de la mañana 53 va a ser justamente la hora en la que el sol estará justamente comenzando a iluminarlos durante toda la jornada del día sábado. Sí, señor. Lo importante es que sea así, porque el lunes y el martes no quiero ser malo, pero va a llover. Claro. Fui malo, ¿no? Igual. Cosas que pasan, pero bueno. Sí, señor. Bueno, Miguel, a ver, vamos a meternos con lo que tiene que ver con la actualidad y el famoso segundo semestre. Sí, claro. Este segundo semestre que se venía esperando, mejor dicho, Sí. y llegó de una manera extraña o una manera esperada. ¿Usted cómo lo vio? Hablo por el tema tarifazo. Correcto. Yo creo que inclusive por esta radio y creo que con ustedes hablamos allá hace meses, cuando todos discutíamos cómo iban a ser estos primeros meses del año y decíamos que lógicamente iban a ser los más difíciles porque era el tiempo del sinceramiento, de volver con lo que tenía que ver con el tipo cambiario y que por lo tanto iban a ser los más duros, y que además esto implicaba que lo prudente hubiera sido convocar a un acuerdo político, económico y social. Yo me cansé en todos los medios de reclamarlo. Ahora parece que algunos empiezan a hablar del pacto del bicentenario y de que ante esta situación casi de mala praxis en términos de lo que es el manejo de las tarifas y algo que se ha transformado en el principal problema del gobierno de Mauricio Macri desde que empezó. Sí. Este tema de las tarifas es el más grave, el más difícil, y además todavía con un final abierto encima, ¿no es cierto? Sí. No se ha evaluado los daños, todavía no se ha hecho un inventario de daños políticos y económicos, ¿no es cierto?, que este manejo, yo diría, insisto, de mala praxis ha tenido en relación a la decisión tal vez más difícil y que hubiera sido más manejable en caso de que hubiera habido este acuerdo político, económico y social. Pero bueno, se ha privilegiado otros intereses. Yo estoy muy preocupado por algunas situaciones internas, ¿no es cierto?, que se ven reflejadas en este mismo conflicto, yo diría de manera palmaria. ¿Y por qué no se hizo el acuerdo político, económico y social que lógicamente hubiera permitido en una mesa de consenso haber generado las condiciones para que la balanza social no hubiera quedado desequilibrada tan notoriamente en contra, diríamos, de los sectores mayoritarios, ¿no es cierto? Entonces, creo que no ha habido, porque esencialmente ha habido dos personas que han fogoneado fuertemente la idea de no, el peronismo y el radicalismo son el pasado y entonces no hay que sentarse para armar una cosa de consenso, sino que acá nosotros somos el siglo XXI y lo que viene, digo desde el PRO, ¿no es cierto? Y estas dos personas, a mi juicio, tienen que ver mucho con esto que algunos hablan también de los déficits de comunicación. Entre Durán Barba y Marquitos Peña fueron los principales fogoneros contra un acuerdo. Yo diría que hasta despreciaban el tema del acuerdo, a lo cual luego más tarde se sumó Monzó, que es un hombre más de la política, pero que sin embargo entendió que tenía que alinearse con esa línea. Otros, en cambio, dentro del PRO, desde la gobernadora Vidal hasta la vicepresidenta Michetti, entendían que sí se debía haber logrado un acuerdo de gobernabilidad. Y cuando hablamos de acuerdo de gobernabilidad no estamos solamente pensando en cómo se hubiera manejado lo de las tarifas, estamos pensando en que si objetivamente se quiere generar empleo, si objetivamente se quiere avanzar en la posibilidad de que las inversiones genuinas vengan a ayudar para la generación de empleo, obviamente hay que dar señales de gobernabilidad. Y las señales de gobernabilidad no se dan con un espectáculo como el que tuvimos en el Parlamento durante un mes,
en el cual se debatía si íbamos a generar una ley por el tema de los despidos, cómo se trataba el tema del empleo, bailábamos el minué un día con el Frente Renovador, otro día con el peronismo no K, otro día mirábamos hacia los distintos sectores para terminar ¿cómo? Con un veto. De esta manera, si yo soy un inversor externo y veo que, pese a que iniciamos el proceso económico y de integración al mundo, cerrando eficientemente y rápidamente a nivel parlamentario y a nivel negociaciones externas, el tema pendiente con los holdouts, 15 días después, 20 días después, cuando todo hacía prever que esa línea de acuerdo iba a consolidarse en el Parlamento, ocurre este espectáculo que yo hacía referencia recién. De esa manera no se da señales de gobernabilidad. Por eso tal vez ahora hay una nueva oportunidad con el tema del blanqueo. ¿Por qué? Lo más positivo que tiene el blanqueo es que transmite una señal hacia afuera de decir, a ver, si el gran problema que teníamos con los fondos que tenían que venir a invertir era ellos te decían, si ustedes no la traen, ¿por qué la vamos a traer nosotros? Entonces, si los argentinos que hoy tienen casi 400.000 millones de dólares afuera, trajeran un tema considerable de esto, ¿no es cierto? Algunos dicen que la mitad de esto es blanco, y lo exteriorizaran, ¿no es cierto?, como implica el blanqueo, estaríamos dando una señal precisamente hacia las otras inversiones, que son las de los externos, que nos interesa que vengan precisamente a sumarse a un proceso de recuperación que abra un camino de un proceso de desarrollo. Entonces es necesario que este tipo de acuerdos hoy aparece ya con mucha más urgencia después de, pongámoslo de manera, yo diría, hasta con algún grado de benevolencia, de esta chambonada que ha habido en el manejo de las tarifas, y aquí objetivamente nos llama la atención porque si el radicalismo dentro de la coalición Cambiemos hubiera tenido un rol más activo, digo, aportando la política y aportando la sensibilidad social, no hubiéramos llegado a este punto, sobre todo teniendo en cuenta que hay funcionarios, hay un equipo, estaba el equipo de los ex secretarios de Estado, con La Peña, con Apud, con muchísimos de los muchachos que tienen muchísima experiencia en esto, que seguramente hubieran tenido una cintura más apropiada para manejar un tema tan delicado y tan sensible, que con un impacto tan grande sobre lo que tiene que ver con los niveles de actividad y de consumo, como es este de las tarifas. Claro. Yo te doy un ejemplo en términos de tarifa. A ver. En el interior. Me llama, hablo con un amigo de Córdoba, un empresario, recibió 5.500 de luz. Y él me dice, cuando entro a mirar discriminadamente, veo que casi la mitad, un 40 y algo %, son impuestos nacionales, provinciales y locales. Me colocan el impuesto municipal, me colocan ingreso bruto, que es provincial, y me colocan el IVA, que es nacional. Y esto también me lo aumentaron un 500%. Yo pregunto, ¿cómo es posible que todos los que estábamos dispuestos a generar una recuperación desde el costado energético de las tarifas, también tengamos que bancarnos el aumento de impuestos locales, provinciales y nacionales de esta naturaleza? Es decir, se ha pasado de subsidiar las tarifas a que a través de las tarifas nuevas subsidiemos los municipios, las provincias y hasta la nación. Claro. Esto se podría haber discriminado de una manera que el impacto sobre el que tiene que pagar la tarifa no hubiera sido de esta envergadura. Claro, ¿sí? Lo que querés decir, Miguel, es justamente que, a ver, los aumentos deberían haber sido de manera progresiva. Sin discusión, con un gradualismo, claro, que además 3-4 meses por ahí de diferencia entre cada uno. ¿Seguro? Porque, a ver, yo sé lo que tengo entendido, y si no me corregís vos, Miguel, Por favor. Digo, a ver, yo sé que en el interior del país, hace varios meses ya se venía pagando desde ya un aumento importante. Por ejemplo, en Jujuy se estaba ya pagando un aumento en el boleto, desde antes de que aquí se aumente. Sí. Entonces, lo que a veces se dice y se expresa es, ¿por qué tanta diferencia en los boletos? Y
por ahí se hizo esto justamente, este aumento aquí en Buenos Aires. El tema es el siguiente, los aumentos fueron muy de golpe. Entonces, absolutamente. ese fue el tema, y lo que quizás no subió fue justamente el sueldo de las personas, digo. Uh-huh. No te estoy escuchando bien. A ver, ¿ahí me escuchás? Un poquito más alto. A ver, Miguel. Ahí sí, bien, ahí sí. Lo que te decía entonces es justamente que en el interior ya se venía pagando sí, claro. este importante tarifazo, este aumento fuerte, sí. Y la diferencia estaba aquí. Entonces, quizás, no sé, el gobierno habrá dicho, bueno, vamos a empezar a equilibrar las cosas. El tema es que no se puede bajarlo de allá. Por supuesto, no, pero el tema, justamente, por eso yo hablo de chambonada. Uh-huh. Yo puedo entender que no haya habido ni las estadísticas, ni la información. Muchas áreas de gobierno quedaron como tierra arrasada porque se llevaron hasta el disco rígido de las computadoras. Es decir, ha habido que rearmar los archivos de nuevo. Entonces, si esto era así y si se estaba en ese proceso para evitar precisamente situaciones como esta que vos relatás o como la que yo te relato, ¿por qué esto no se tomaron los tiempos necesarios? ¿Por qué no se inició? Y planteando un gradualismo en capital y conurbano, que eran los que estaban más atrasados. Hubieran empezado ahí y hubieran dicho, señores, vamos a hacer por escalas y analizar claramente cómo vamos a tratar las provincias del sur, cómo vamos a tratar a las pymes, cómo vamos a tratar los usuarios que tienen enfermos con necesidades electrointensivas mucho más que una casa común, ¿no es cierto? Hay tiempos a los que le paras la electricidad y se te mueren en el departamento. Uh-huh. Digo, este tipo de situaciones debería haber sido contemplada mucho antes y haber previsto el impacto que esto iba a tener en los propios niveles de actividad. A ver, la caída y la angustia que ha generado esto a fin de mes, ¿no es cierto? Ahora se ha parado y se ha resuelto que no se pague hasta que no lleguen las nuevas tarifas, particularmente en algunos de los servicios, pero esto ha generado que la gente deje de comprar, esto ha generado que haya situaciones de angustia cotidianas que uno los ve en el propio barrio. A mí, como me conocen mediáticamente, todo el mundo me para en la calle para reclamarme, ¿por qué no decís esto? Me está pasando tal cosa, me muestran lo que recibieron, me muestran lo que están cobrando. Entonces, hay una situación claramente de angustia en la gente, precisamente por no haber manejado esto con la prudencia y el expertise con que debería haberse manejado para tomar una decisión de esta envergadura. Bien, Miguel, ya estamos casi en lo que tiene que ver con la tanda de las 8 de la mañana. Te quiero hacer una consulta breve para ya poder justamente irnos rumbo a la tanda de la emisora. Sí. El tema de compra puerta a puerta, sí. ¿Cómo lo estás observando vos? Bueno, primer asunto, vamos a lo macro, sí. No mueve el amperímetro. En términos de comercio exterior. Bien. No, da una señal importante en términos de volver a manejarnos como se maneja esta situación en todas partes del mundo. Es una señal más de nuestra integración inteligente al mundo, de intentar volver a hacerla. Segundo asunto, esto primero hay que esperar la letra chica, porque objetivamente ha habido muchos rumores en relación a los montos. Yo creo que esto va a ser para 5 compras anuales, no comerciales, o sea, para uso personal exclusivamente, que vas a permitir en esas 5 hasta $1.000 por compra y repetir dentro de esas 5 solo 3 veces el mismo artículo para una posición arancelaria, o una posición arancelaria solamente repetida 3 veces. Y cuarto, cada uno de estos elementos no tiene que pesar más de 50 kilos por envío. Esto en lo que tiene que ver con la compra para uso personal. A nivel industrial, el impacto, paradójicamente, nos permite resolver una situación que hasta ahora venía siendo conflictiva. Cuando en una línea de producción se te rompía, se te paraba porque había una falla y había que conseguir un repuesto, la mayoría de los repuestos se encuentran inmersos dentro de lo que se denomina licencias no automáticas, que es un procedimiento que establece la OMC que tarda en Argentina alrededor de 2 meses, 2 meses y medio, con lo cual vos ibas a tener parada tu línea de producción alrededor de 2 meses. Bueno, de esta manera lo vas a poder traer automáticamente, porque al traerlo por este sistema puerta a puerta de courier, podés eludir no tenés necesidad de cumplimentar el SIMI,
que es lo establecido por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, que establece precisamente las licencias no automáticas a las que yo te hacía referencia. Por lo tanto, esta es una mejora. Obviamente se ha tenido mucho cuidado en no afectar a los sectores sensibles. ¿Qué estamos hablando? Textiles, calzado, juguetes, que son los que en su momento mayor inconveniente tenía. Ya esto venía siendo solucionado en el tema de los libros técnicos sobre todo, ya no tienen ningún problema para entrar y lógicamente, hay que señalar, se pagan todos los impuestos respectivos, ¿no? Claro. Bien, Miguel, gracias por este contacto con nosotros aquí en la usina y seguramente volveremos a dialogar prontamente. Desde ya que sí, siempre a disposición de ustedes, tuya, Néstor, de Kevin y de todos los muchachos. Un abrazo grande, Miguel. Chao. Miguel Ponce, señores, aquí con nosotros, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio y además ex gerente de la Cámara de Importadores. Hablando aquí con nosotros en el programa de Néstor Zula en la usina hasta las 9 de la mañana. Y es el momento de hablar con María Luz Bazán, quien es trabajadora del Centro Cultural Kirchner. Y le vamos a preguntar primero a María Luz Bazán, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo?